Ya está con nosotros la licenciada en Recursos Humanos, Marcela Milesi, que es grafóloga además, y vamos a estar con ella analizando las letras y los garabatos, porque cuando uno escribe dice mucho de su personalidad, ¿no es así? Bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué es la grafología? La grafología en realidad es una herramienta que nos facilita el estudio de las personas, ¿sí? A través del análisis grafológico, que es observar absolutamente cada uno de los trazos en un escrito, o en el caso de los garabatos, cada uno de los trazos de ese garabato, nos permite conocer un poco más de las características y el temperamento de quien lo hace. Pero ¿cuánta certeza se puede tener a partir de un estudio grafológico de realmente lo que esa persona en esencia es? Mira, te diría, si yo me baso en la técnica, un 100% del error es de la persona que lo ejecuta. ¿Perdón, cómo? La técnica en sí es científica. Sí. ¿A qué me refiero con científico? Vamos a ir validando absolutamente cada uno de los detalles y no es porque exista un hecho aislado que lo vamos a considerar como un rasgo caracterológico. El error puede estar más de la persona que lo hace porque no observa en detalle todas las cosas, ¿sí? Pero la técnica en sí está validada. Bueno, también puede suceder que justamente eso que se estudia, ese escrito, esa letra, no sé, algo sucedió en ese momento, que no se repite en otras. No, lo que sucede en ese momento habla más del contexto, ¿sí? Por eso yo separo lo que es caracterológico a lo que es circunstancial. Esto significa que cuando uno está nervioso o apurado escribe de un modo y cuando uno en realidad está más en su eje, ahí se podría interpretar mejor a la personalidad, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si hacemos una evaluación grafológica para una persona que está buscando trabajo, por supuesto van a haber muchos rasgos que van a responder a cómo está esa persona en su proceso de búsqueda laboral, ¿sí? Si viene una persona porque tiene una inquietud y dice, ok, me interesaría conocerme un poco más, quiero hacer un análisis grafológico, seguramente todo lo que es ansiedad o lo que es, qué sé yo, desgano, no va a estar salvo que sea algo caracterológico. Tenemos que sacar de este grupo de personas a quienes han hecho caligrafía o, por ejemplo, un zurdo que lo obligan a escribir con la derecha, ¿no? Estas cosas. Sí, se toma como conceptos de contexto. Es decir, cada vez que vas a hacer un análisis grafológico le vas a preguntar a la persona el nivel de estudios que tiene, la edad, porque hay ciertas cosas que son caracterológicas en función de eso, ¿sí? Si yo voy a analizar, por ejemplo, a un arquitecto que tiene un estilo de letra muy particular, porque cada vez que hace los planos y demás utiliza una letra más chiquitita, voy a tomar en consideración ese aspecto de la letra. Ahora, si es una persona que es reservada, que responde a la letra más pequeña, va a salir un montón de otros ítems que me van a permitir validar ese concepto. Por eso, sí. No, te iba a dejar terminar y después preguntarte cuál es la lectura que se hace. Yo nunca entendí lo que escriben los médicos. Nunca. Nunca entiendo. Sí el farmacéutico o alguien ya como más entrenado en entender, pero hay algo ahí que se repite, me parece. A ver, si es un médico que hace cirugías, lo mejor que te puede pasar es que la letra no se entienda mucho. Porque ¿sí? ¿Eso qué estaría diciéndonos? Dentro de uno de los aspectos, el hecho de que la letra no se entienda habla de falta de compromiso, es decir, yo no me involucro con la otra persona. También está planteando el hecho de tomo mis decisiones y que vos me entiendas o no, pasa por tu lado, ¿sí? Los médicos tienen que disociarse un poco de sus pacientes. O sea, si no, imagínate, tenés que operar a una persona que hay un compromiso emocional y demás, es diferente cómo vas a abordar la situación. Y las personas que escriben como si fueran niños, esas letritas todas redonditas, que después vos lo ves y es una persona adulta, pero en realidad su letra es toda, sí, es como más alineada. Colegio. Salvo que sea una profesora de colegio primario o secundario que tiene un estilo de letra particular, cuanto más redondita es la letra, más estereotipada es, habla de cuánto nosotros queremos exponernos frente al mundo social. Cuanto más armado es menos espontaneidad, por lo tanto estamos resguardando nuestra personalidad. La letra habla de cómo nos mostramos nosotros frente al medio y las firmas son nuestras características más personales. Han llegado ahí casi a manos de Diego Zucalesca, que es quien nos va a acercar dibujos, garabatos de la gente para ver si podés hacer una especie de breve interpretación. Diego. Bueno, así es, licenciada, acá llega una consulta, un dibujo, un garabato de Lola Mora, no sé si se ve, lo puede ver bien ahí en detalle. Sí. Licenciada. Sí, se ve perfecto. Su devolución. Básicamente los garabatos que tienen ángulos, como es en este caso, que hay cuadraditos y triángulos, habla de menos flexibilidad.
Primero hay que ver si ese garabato es un garabato que hace habitualmente o es algo que hizo particularmente en este momento, ¿sí? Si lo está haciendo en este momento y es algo que no hace con habitualidad, habla de cómo se está relacionando con el momento en particular. Si es algo que hacemos habitualmente, independientemente del contexto, ya habla más de características de personalidad. ¿Sí? Independientemente de mi amor por los animales y por los elefantes, yo dibujo, como lo dijo Zucalesca hace un rato, elefantes todo el tiempo. ¿Algún significado? Habría que ver el dibujo del elefante El en dibujo. sí. Y también lo que se analiza no es solo el dibujo, sino dónde está ubicado, la presión, la dimensión, si son trazos firmes, si son trazos que están más cortados, ¿sí? Si los haces de frente, de costado. O sea, todo en sí tiene una característica. Y después los elefantes tienen un simbolismo. Bueno, después vamos a hacer yo voy a hacer un elefante, Dale. posiblemente Tamara hará lo suyo, Diego Zucalesca lo suyo. Y otra cosa, en algún momento en mi vida, en donde sí, efectivamente estaban sucediendo una cantidad de cosas, decidí cambiar radicalmente el modo de escribir. Ajá. Si hacía la S de una manera, hacerla para el otro lado. ¿Qué me podrías decir de eso? A ver, tendría que ver También. las dos, ¿sí? No hay nada que yo te pueda decir en el aire porque, Solo para ver. que te des una idea, un análisis grafológico yo los hago hace 10 años y a mí solo el análisis de firma me lleva 4 horas hacerlo. No es algo que vos lo mirás y decís, ah, esto ya es así, no. Y aparte no vas a encontrar una persona igual a otra, un escrito igual a otro. Para poder hacer una comparación y decir, ok, ¿qué fue lo que pasó? Lo que tenés que ver es el escrito inicial, digamos, de cuando vos eras más chico y hacías un tipo de letra, al de ahora. La S de por sí es una letra refleja. La S, la T, la R, la M, los óvalos, son letras que de por sí tienen una característica. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Ahora, también hay algo que es cierto, que en los últimos años las personas escribimos mucho menos. Estaba pensando yo recién, uy, tengo que escribir, porque uno con la computadora está todo el tiempo Sí. escribiendo con el teclado. Entonces mi letra, yo creo que se me fue modificando también por la falta de uso. Sí. ¿Se puede analizar, es lo mismo, se puede analizar igual, o los teclados y las diferentes tecnologías han hecho que la grafología también se modifique? A ver, sí es real que uno cuando pierde el hábito de escribir, la letra es como que se va poniendo un poquito más tosca. Al poder utilizar la grafología mediante una validación de absolutamente todos los trazos, hay ciertas cosas que quizás no las estás representando, ¿sí? Por ejemplo, la fluidez, que es una de las cosas que se analiza. Pero yo después voy a analizar la dimensión de las letras, en qué parte del texto vos modificás la letra, ¿sí? Después hay una rama de la grafología que se dedica a todo lo que es emocional particularmente, y hay ciertas palabras que si vos modificás el trazo en esa palabra, está hablando en sí de cómo te relacionas con la palabra. Pero no hay una modificación. Es lo mismo que las personas que, por ejemplo, firman todo el tiempo en el trabajo. No sé, tienen un pilón así, tienen que firmar. Lo hacen de manera mecánica, eso te refieres. Sí, y ya llegan a la firma larga que hacían habitualmente, pasa a ser un gancho chiquito. Las características principales de tu personalidad van a estar reflejadas en ese gancho. Ahora en el corte, porque nos vamos a ir a un corte, vas a seguir aquí sentada con nosotros. Vamos a ver tu Zucalesca, elefante, vení, vamos a ver el garabato de No sé si voy a hacer Zucalesca. un elefante, ojo, tal vez me voy Ya por te otro estás lado del reino arrepintiendo. animal. Sí, sí, Vamos no, a seguir no, analizando los garabatos de la gente que puede mandar a nuestro Facebook. Dale. Pero todo eso después del corte, vamos a ir a un corte y seguimos contigo y con muchísimo más Vivo en Argentina.